tardes, Lu, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿cómo viene ese arranque de semana? Viene bien, bueno, por supuesto vamos a estar enfocándonos en el virus, en el COVID, pero también en otro, que no es un virus en sí mismo, pero se comporta como tal por el efecto contagio, y es el de la solidaridad. De verdad que es un momento en el que, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, no hay que pasar por alto, todo lo contrario, hay que hacer hincapié en esa fotografía, porque de ahí y con eso es que nos vamos a terminar salvando todos, ¿no? Totalmente, buen programa. Hasta mañana. Muchas gracias, Chau. Lu, hasta mañana. Buenas tardes para todos en casa. No hay garantía que la solidaridad nos salve desde la perspectiva sanitaria, pero nos dignifica como humanos, que es lo que está en juego hoy, nuestra calidad humana, ¿no? En estos tiempos. Vamos a arrancar entonces con la información que planteaba el propio Álvaro Delgado en el informativo en el día de ayer, que insiste en no aflojar. Repasemos. El 14 de marzo, sacamos de la universidad, de la UTU, de los liceos y las escuelas públicas y privadas, 1 millón de gurises y adolescentes. Ellos son vectores de contagio, sacamos todos los que pudieron hacer teletrabajo. Fue mucha gente a seguro de desempleo, flexibilizamos las medidas de seguro de desempleo, los mayores de 75 años en sus casas. Entonces, todos los focos de contagio más importantes o factores de riesgo, tratamos de minimizarlo y exhortamos a que la gente se quede en su casa. ¿Qué logramos o qué logró el Uruguay? No el gobierno, el Uruguay. Es que en realidad la tasa de prevalencia fuera en los niveles de los escenarios que teníamos en el más bajo. Ahora, el más bajo de lo que esperaban. No, nosotros esperábamos esto si hacíamos lo que hicimos. Ahora bien, yo tengo que ser muy franco. Si mañana aflojamos el músculo y la gente deja de cuidarse, de prevenirse, de hacer normas de higiene o de salir, esto se dispara. Entonces, las 2 semanas que vienen, que empiezan Esto hoy. era en clave para la tasa de prevalencia de contagio inicial, que hay un empuje. Sí. Los epidemiólogos lo saben mucho mejor que nosotros, lo saben explicar mejor, pero sí eran claves. Y particularmente esta, que en el chip del uruguayo, la semana esta, tiene que ver con ceremonias religiosas de Semana Santa, ceremonia con el tema de la vuelta ciclista, el tema del turismo, no hubo nada de eso. El tema de las criollas. Bueno, hay un chip del uruguayo que hubo que cambiar. Bien, y si bien hay mucha solidaridad dando vueltas por nuestro país y en el mundo, lo que hay que llamar la atención es a la cantidad de gente todavía circulando, tal vez a niveles que uno no quisiera ver, ¿no? Eso de salir a la calle, quienes lo hacemos porque tenemos que seguir trabajando, que de hecho, entiendo que es un privilegio poder seguir trabajando, tener tu ingreso, ¿no? Lo entiendo perfecto y sé que desde este lugar muchas veces te dicen, para vos es fácil porque trabajás, pero imagínate estar encerrado 24/7, por supuesto. Ahora, muchas de esas salidas y de gente circulando en la calle que uno ve, tampoco remiten a actividades esenciales o muy necesarias. Y yo no sé en ese aspecto cómo plantearlo, cómo insistir, lo hacen las autoridades, lo hace Delgado con una calidad, además, porque si hay un hombre que se ha manejado en una línea que demuestra solidez, autoridad, sensibilidad y calidad humana, no se me ocurre cómo mejorar ese aspecto. Ahora, sigue habiendo mucha gente en la calle. No sé, ¿ustedes qué opinan? Hoy más que nunca. Mirá, me llamó muchísimo la atención, si bien es cierto que hoy empezaba el tema de la construcción, toda la gente que yo vi en la calle, desde casa hasta el canal, no remite a la construcción. Es como si fuera casi un día común. Entonces, en un momento yo me cuestioné, ¿será que se levantó el tema de quédate en casa y yo no me enteré? Me llamó muchísimo la atención. Es más, bajando por Tristán Narvaja hay un montón de librerías abiertas como cualquier momento. Entonces vos decís, ¿qué pasó? Yo creo que la gente o ya no soporta más el encierro o necesita recuperar su actividad laboral. Pero nos están hablando que el eventual pico será en mayo, o sea que si no aguantamos más hoy, ¿cómo vamos a gestionar esta situación? Hoy es el día en que todos los uruguayos, todos los años nos hacemos ese chiste sano de que feliz año nuevo, o sea, sí. El día que comienza el año, pero en la calle parece que fuera cierto, o sea, yo noté muchísimo más tránsito. Y eso que no hubo vuelta ciclista. No hubo vuelta ciclista, no hubo nada, pero noté mucho más tránsito y mirando dentro de algunos ómnibus lo que vi
es que esa exhortación del uso de la mascarilla, del barbijo en el ómnibus, no lo estaban cumpliendo mucha gente. Bueno, me llamó la atención. Doy fe porque me he pasado repartiendo barbijos en el trayecto hasta acá. Desde personas que estaban circulando, que sé que tomaban un ómnibus, a cuidacoches que, porque claro, lo tienen que comprar, no tenían cómo. O sea, todavía falta que realmente el tema del barbijo o el tapabocas se generalice mucho más y se entienda su razón de ser, ¿no? Pepe. Delgado hablaba ayer en Telemundo del día de mañana. El día de mañana es hoy y hoy claramente se vio un afloje, pero es evidente en el recorrido de las calles de Montevideo, está clarísimo. Como además algunas situaciones bastante poco entendibles. Entendibles en el sentido de lo que significa para mucha gente no tener que comer. Olla popular, ahora funcionando al mediodía, en Fernández Crespo, casi el Palacio, al costado del Liceo 17. Una multitud de gente, uno al lado del otro, allí haciendo la cola en ese lugar. Solo ese ejemplo para demostrarles que la verdad el día de hoy ha sido de un afloje increíble. Creo que es de los 30 días que llevamos de la crisis sanitaria, el día que más gente se está viendo en la calle, más comercios hay abiertos, más movimiento, por lo menos este mediodía yo pude registrar, sin duda. Y la comunicación sigue siendo buena del gobierno, sigue siendo directa, llana, clara, sin medias tintas, empática. Yo creo que tuvo un traspié el miércoles pasado cuando el presidente anuncia el regreso a las clases en el medio rural para el próximo día 22 y lanza allí esa frase que a mí todavía me sigue retumbando en los oídos de nada va a hacer pensar que vamos a estar peor. De hecho, ya estamos peor, hubo una muerte en el día de ayer. Pero insisto, todos queremos, por supuesto, que esto finalice, todos queremos que llegue a buen puerto, todos estamos dando una mano. Capaz que alguien dice todos no, hay gente que... Yo creo que la enorme mayoría... Hay un artículo interesante, una nota del director de salud, Miguel Asqueta, que da El Observador, donde da datos que son fuertes, contundentes, podés leerlos con optimismo, desde una perspectiva, por supuesto, y te generan muchas otras preguntas por otro, ¿no? Porque en definitiva eso de que la comisión de expertos por Zoom entiende que los números van muy bien, de hecho, dicen. Claro, estaría bueno que nosotros sepamos cuál es ese criterio, que se nos pueda explicar el criterio del ir muy bien, en comparación con qué país, ¿valen esas comparaciones? Porque mira Paraguay, mucho menos infectados, mira Argentina, porcentualmente, o sea, con relación a la cantidad de habitantes, vamos la misma cantidad de muertos. Entonces, ¿qué es ir muy bien? Me parece que hay preguntas. Hoy vamos a tener, de hecho, un contacto con un vocero del SMU que tal vez pueda responder a estas preguntas, además de otras que remiten la situación carcelaria, que es la noticia de estos días, ¿no? Justamente me pasa eso, ¿no? Lo compartía con ustedes el miércoles pasado cuando decían, ¿hay algún factor desde el punto de vista sanitario que me estoy perdiendo? Creo que ayer Delgado fue bastante más claro cuando dijo, creo que lo quiso decir claramente, bueno, este era el escenario más favorable que de algún modo el gobierno proyectaba y creo que es desde ahí desde donde se hacen los anuncios que tienen que ver con las clases, el acuerdo para volver hoy a la construcción. Pero el tema es que todos tenemos que entender que es lo mejor que podía pasar para esta etapa, donde se esperaba un contagio que pudiese alcanzar en un peor escenario, no sé, solo el gobierno sabrá cuáles serían esas proyecciones, ¿no? Capaz que más adelante las conocemos, pero seguramente de mucha más gente contagiada, mucha más gente afectada y tal vez, ¿por qué no?, más fallecimientos. Sí. Entonces, en la medida que no se entienda que estamos bien para esta etapa, pero que vienen otras etapas, que esto no termina acá, creo que ahí está el principal desafío de comunicación de presidencia, ¿no? Cómo decir, bueno, sí, estamos preparando un protocolo para volver a clase, esa es una decisión tomada, bueno, lo estamos preparando... El propio Asqueta en esa nota decía, cuidado, que en realidad esto se va viendo en el día a día y que lo de retomar las clases en las escuelas rurales es algo que se va a ir ponderando y si llega el día en que se supone tienen que retomar y la perillita esa, por usar la misma metáfora de que el presidente de la calle no está rindiendo, no va a concretarse, digo, queremos todos Claro, pero en este momento la comunicación es, nos preparamos para, ¿no? Estamos elaborando un protocolo para, están volviendo hoy, bueno, se habla de un 90%, más de 40.000 personas se presentaron a trabajar en la construcción, eso mueve otras miles de personas. Hablamos de 100.000 alrededor de la construcción. Exacto, otras miles de personas y creo que lo que percibió Marta lo percibimos todos, pequeños comercios, locales que permanecían cerrados en los últimos días, no solo por Semana de Turismo, sino desde antes, y bueno, hoy abrieron sus puertas. Y si te pones a pensar,
preguntar, bueno, si va a haber 100.000 trabajadores que retoman su actividad, ¿por qué yo, que estoy con una mano atrás y otra adelante, no voy a abrir mi negocito? Es que ese es el tema. ¿Será ese el razonamiento? Claro, es que ese es el tema. Hay una especie también de hastío de mucha gente, es decir, llega un momento donde psicológicamente la persona no aguanta el estar tanto tiempo aislado. Y hay otra cosa, se te acaba el peso. Me parece que hoy es una y fecha hay que clave. salir a buscarlo. Y esas situaciones, la verdad que uno dice, bueno, no, le pedimos el aislamiento, le pedimos el distanciamiento, pero hay que entender algunas situaciones humanas, psicológicas, sociales y económicas en las que directamente lo que hay que hacer con la persona es aplaudirlo. Pero además un mes parece ser poco para lo que es la evolución del virus, pero un mes es mucho para las personas que desde el 13 no tienen ingresos o vieron sus ingresos menguados. Las canastas del Mides, que yo creo que se han movido excelentemente bien con la estructura que tenía, en el interior recién están llegando mañana las canastas alimentarias. Entonces realmente también hay que ponerse en esas circunstancias. Claro, pero hay un núcleo de gente que no le corresponde la canasta del Mides. Estamos hablando de justo los que no les corresponde. Y entonces tienen pequeños negocios que sigue habiendo sectores que están por fuera de las medidas que se han ido tomando hasta el momento. De las canastas de emergencia que se hicieron para las personas que no estaban contempladas con ningún otro régimen, ¿no? Pero es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Bien, pero entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo visualizan ustedes? Con la información que hay, porque insisto, seguramente haya información que se está manejando a nivel de expertos, ¿no? Con ponderaciones que escapan al análisis común del ciudadano, que no tienen por qué estar sobre la mesa, uno tiene que, ¿no?, confiar en los representantes. Bueno, más allá de eso, considerando entonces este plan, que es un plan ya expresado de alguna manera, con palabras más, palabras menos, y es, bueno, que sea paulatina, la curva no va a desaparecer, el virus va a estar, va a quedar, evitemos un contagio masivo, que no sea exponencial, que sea algorítmico, así no colapsan los sistemas sanitarios. Pero ¿cómo se elige quién se reintegra a la vida normal antes que otro? ¿Les parece que la construcción era el principal, tenía que estar? ¿Por qué sí, por qué no? En la Argentina, por ejemplo, que hay cuarentena obligatoria, la construcción sigue andando. Se entiende que la construcción en muchos países es el motor de la economía, entonces por ahí se puede entender. Incluso creo que hay unas previsiones que los mayores de 65 no. Sí, hay todo un protocolo sanitario, por supuesto. Creo que va vinculado. Y esto es un acuerdo con el Zunca incluido, o sea, no es que fue contra el Zunca, ¿no? Sí, entonces, vivimos en una sociedad donde cada vez la línea, digamos, de imprescindibles o de gente que necesitamos para que la sociedad siga funcionando es cada vez más grande, producto de la propia sociedad. Uno puede pensar en una primera línea, obviamente, que es el personal de salud, el personal de seguridad, el transporte, pero después empezás a sumar y bueno, empezó la agricultura. Claro, empezaron a trabajar la construcción, las barracas tienen que funcionar, todo lo que eso conlleva, los fletes. Ni que hablar el agro, en fin, es muy grande la línea de producción que mueve la economía. Entonces, yo no sé si la construcción había que habilitarla, pero si no era eso, iba a ser otra cosa. Bien, pero bueno, ahí está, por eso les pregunto a ustedes qué opinan sobre esos criterios. Lo mismo pensando en, bueno, si efectivamente se retoman las clases presenciales en zonas rurales, bueno, ¿dónde? ¿En qué departamentos? De alguna manera hay como un criterio de que se vayan contagiando por acá, porque si todos nos vamos a terminar contagiando, ¿qué elección se hace? O qué desafío enorme significa eso, ¿no? ¿Dónde vulnerar más el contagio? Claro, pero me parece que acá estamos en la clara dicotomía que ya lo planteó, ¿no?, el presidente cuando hablaba de distintos escenarios, el tema del equilibrio entre la sanidad y la economía. En el caso de la construcción estabas hablando de que se terminaba una licencia acordada entre las partes y que el plan B para la construcción, ¿cuál era? 45.000 personas más al seguro de desempleo. Creo que allí lo que se priorizó, bueno, es el tema de la economía y de la sanidad en la medida de lo posible, porque además la construcción tiene diversas realidades. No es lo mismo los 400 obreros que van a estar trabajando en cuestiones que tienen que ver con UPM, que conviven, que están en determinado ámbito, que quienes están haciendo obra pública, que pueden tener medidas sanitarias bastante más distantes, y lo vemos en imágenes allí, donde la precaución. ¿Qué opinan de quienes señalan que esto es presión de UPM para que se retomen las obras? No, yo no lo creo. No lo creo. El gobierno no viene actuando con esos criterios y además, digo, la construcción excede a todo el tema de
a todo el tema. Sí, ni que de fuera UPM. muy bajo el porcentaje Ojalá de... fuera más, pero es muy bajo. Ojalá hubieran contratado más, exacto. Lo que sí es un desafío importante es la movilización de trabajadores de la construcción en distintas áreas, y eso es algo que hablaremos más adelante. Es muy difícil determinarlo porque este es un escenario de incertidumbre. Cuando hablo de este, no hablo del de Uruguay, hablo de todo el mundo. Claro. Entonces, no tenemos un solo ejemplo de un país donde haya dado resultado la planificación. No es el de Gran Bretaña con determinada planificación que luego tuvo que modificar, no es el de España, no es el de Italia, no es China, donde todavía tenemos poca información certera, no es Estados Unidos, que está viviendo el pico más alto y está en el ranking lamentable de muertes en estos momentos, con 150 personas que mueren por día en Nueva York habitualmente. Ahora hay 700 y no dan abasto los cementerios ni tampoco los lugares donde se sepultan a las personas fallecidas. Entonces, ¿cuál es el escenario que tomamos como ejemplo? ¿O qué hicieron mal como para no repetirlo? ¿Y por qué seríamos la excepción? Esa es una pregunta que es válida hacerse, ¿no? También. No, es que yo creo que estamos tomando algunos modelos. Yo creo que Uruguay está siguiendo muy de cerca a Alemania y a Nueva Zelanda. Creo que por ahí es donde está mirando Uruguay. Y además hay que reconocer algo, o sea, si vemos los indicadores que el mundo está, curva de fallecimiento, curva de números reproductivos, tasa de evolución del tiempo de duplicación de fallecimientos, ritmo de la pandemia en cuanto al mix entre lo que es contagiados y fallecidos, Uruguay está en Latinoamérica en el top, salvo en el tema de evolución del tiempo de duplicación de los fallecimientos, donde durante 2 o 3 semanas Uruguay se despegó de estar entre los 2 o 3 mejores de todo Latinoamérica. Después, en el resto de los indicadores estamos en valores que se pueden decir que, para la desgracia que es, y lamentando los fallecimientos, todo, son excelentes para Latinoamérica. Entonces creo que el gobierno lo que le está pasando es, bueno, prendamos algún motorcito de la economía, porque si no después nos viene el otro problema, que es el peor que la pandemia, el que puede traer la gran depresión, la gran recesión. Prendamos los motores y siempre sabiendo, como dice el presidente Lacalle, que hay un botón que es el principal, que es el del sanitario. Si algo nos pasa, siempre tengamos el botón sanitario como para decir on-off. Apagamos de vuelta y volvemos de vuelta al confinamiento. Me parece que lo están llevando muy bien y que hay que reconocer, no solo al gobierno, a la sociedad, porque nosotros nos quejamos acá porque tenemos la responsabilidad de quejarnos y de instar a la gente a que cumpla las normas. Pero si lo vemos en la calle, si lo vemos en el cumplimiento, debemos decir que el pueblo uruguayo ha sido muy inteligente y que se ha quedado, en la gran mayoría ha cumplido con lo que han pedido el gobierno y las autoridades sanitarias del país. ¿Te cambia si hoy en día ves, porque obviamente esto no pasa por si caminata por la Rambla sí o no, porque digo, Montevideo y el Uruguay no se reducen a la Rambla, ¿no? Estamos hablando de gente en la calle, gente circulando. ¿Te cambiaría si de pronto toda esa misma gente que circula por necesidad, por hartazgo, ¿no? por todas las razones que puedan haber, todas estuvieran usando tapaboca, todas tuviéramos certeza que todas se lavan las manos antes, cuando vuelven a entrar a sus casas, cuando salen de sus casas? ¿Nos quedaríamos más tranquilos? ¿El indignómetro bajaría un poquito? Y quizás un poco sí, porque aparte a nosotros nos ha ayudado que somos poca población. A diferencia de otros países, la concentración de personas por lugares, salvo algunas raras excepciones, permite que no estemos tan amontonados. Al no estar tan amontonados, el nivel de contagio es menor. Pero entiendo que las personas que pueden salir a la calle, sea por necesidad, porque necesitan abrir el negocio, porque les viene el alquiler, o porque está cansado, o porque la situación en casa no se tolera más, si saliera a la calle y tomara las precauciones del tapabocas, de higienizarse, y tranquilizaría un poco más, porque por lo menos va a haber que ver por lo menos 2 semanas cómo funcionó esto de abrir la puerta a la construcción, si se disparan los números o no. Pero tranquilizaría al resto de los que estamos en la calle ver a la gente tomando medidas de cuidado. Hay situaciones que son muy complejas y que no pasan por esa toma de medidas y que tampoco son comparables. Obviamente que con Latinoamérica yo lo acepto, pero no con Europa, donde seguramente una reclusión, ya sea obligatoria o voluntaria,
tiene una realidad absolutamente diferente que aquel que vive en un asentamiento y no tiene agua potable, no se puede lavar las manos, no tiene jabón. Le dicen quédate adentro. Bueno. Y dice, ¿adentro de qué? Si adentro hay 8 más. Y con eso, Pepe, la pregunta, porque hay un dato que no se maneja y yo creo que porque se quiere evitar la estigmatización de un lado y del otro. Sí. Pero este virus ha estado encapsulado. Ingresó primero en un sector determinado de la sociedad, un sector que puede darse el lujo de seguir sobreviviendo más allá de, por lo menos un tiempo, no tomar ómnibus, más allá de la crisis, no tener que tomar transporte público, tener herramientas de diverso tipo para poder afrontar esta situación y encima recluirse o cuarentenear en lugares con jardín mínimo. Entonces, eso hay que decirlo. Que ojo, no es lo... Me parece horrible todo aquello que surgió en redes de, porque empezó en Carrasco, que se fueron... por favor. Es real. Pero veamos este dato como algo positivo. Entonces, se encapsula ahí, ahora se está desparramando. Pero ¿qué pasa cuando llegue a lugares donde efectivamente las necesidades y las urgencias sanitarias son, desde siempre, mucho mayores? Necesidades económicas, sanitarias, de toda perspectiva. ¿Qué pasa si termina explotando la cárcel con coronavirus? Entonces, hoy, la gente que circula por la calle, de otros barrios, de otras zonas, donde no ha sido todavía la prevalencia del COVID y de los casos sospechosos es bien baja, es fundamental que se tome conciencia de la precaución que hay que tener y no actuar después. Ahora, ¿cómo hay que hacer? ¿Se sigue exhortando? ¿De qué modo se tiene que pedir? Pregunto. Y bueno, el camino que ha tomado el gobierno es la exhortación. Creo que lo que hay que hacer es hablar claro y yo creo que en la comunicación introducir factores fuertes que tengan que ver con lo sanitario. Sí, por supuesto que tenemos que comunicar que el motor no se puede apagar, pero tenemos que estar muy cuidadosos del tema sanitario. Digo, será Salinas, será el vocero que el gobierno tenga que determinar, pero no solamente un Delgado hablándonos de todas estas cosas, sino también una figura que desde el punto de vista sanitario acompañe ese mensaje. No podemos aflojar, dice Delgado, y tiene razón. Entonces creo que el gobierno necesita una figura importante desde el punto de vista del peso. Yo concretamente creo que Salinas tiene que hablar más. A veces vemos conferencias donde va y no habla. No, tiene que hablar y tiene que convencernos de que por un lado la economía tiene que seguir, pero por el otro el riesgo sigue estando y se puede volver un riesgo, como tú decís, bastante más complejo cuando está en sectores donde además la asistencia en salud no es la misma que en determinados barrios. Pausa y ya venimos.